Vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a ver aquí que dice, ha intentado olvidar, pero no ha podido. Eso es cierto y verdadero. Una persona que hizo tener contigo un reencuentro y quizás al ver las explicaciones o el resultado que tuvo contigo con respecto a ese encuentro, no le fue nada bien. Hola, hola Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido Capri. Vamos a ver entonces, a ver aquí qué nos dicen las lecturas para ti, qué nos hablan las cartas para ti en este momento. Vamos a empezar primero a sacar una carta, a ver si nos quieren soltar una cartica. Y en base a eso, pues vamos a hablar. Si no, yo la tomaré de mi lado. Vamos a ver entonces qué nos dicen los guías. Vamos a ver qué nos sacan. Vamos a tomar entonces. Ajá. Salió muy parecida a la lectura anterior en la que te dicen que necesitas, vamos a decir así, tomar tu propio control. No puedes estar cediéndole el control a nadie, mi querido Capri. Aquí te hablan perfectamente que esto es algo como decir, tómate el tiempo para controlar tu propia vida. No dejes que los demás te controlen. Es que así sea una relación muy estrecha entre tú y tu personita especial. Si tienes ahorita una persona especial en tu vida, la idea aquí no es que nadie vaya a querer controlar tu vida por el hecho de que estés enamorado o enamorada de una persona. Tú necesitas es controlar tu propia vida. Los demás que controlen la de cada quien. Pero tú naciste solo para controlar tu vida propia. Aquí no se puede, nadie tiene que controlar, ni siquiera tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu jefe, tu pareja, quien sea, tus nietos. No, es algo especial. Es como decir, no es que tú vas a hacer lo que te da la gana y cambiar la ley como te da la gana y respetar las leyes de la vida. No, pero sí controlar tú, no dejar, no ceder el control, que nadie vaya a querer manipularte o controlarte o decir lo que tienes que hacer en contra de tu voluntad inclusive. No, señor, ¿ok? Eso es no negociar tu BDR, valores, dignidad y respeto. Vamos a seguir sacando más cartas. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir por aquí. Vamos con estos oráculos que están por aquí y vamos a ver, hay muchos oráculos para ustedes. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir, qué otra cosa nos quieren hablar. Puede ser también para esa misma persona que le acabo de hablar sobre su control o como puede ser para otros más. No necesariamente, oye, mira lo que dice acá. ¡Wow! Nuevos sentimientos. Parece ser que todas estas lecturas que he estado haciendo son para gente que viene con relación nueva. Pareciera, Dios mío querido, aquí como que estoy viendo que lo que hay es puro sentimiento nuevo, relación nueva, todo es nuevo. Bueno, mira, así son las cosas de la vida. Esas son las tendencias que pueden estar habiendo últimamente, ¿verdad que sí? Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados con eso, contigo y con alguien en especial. Puede ser Sagitario, puede ser Escorpio, como también Cáncer. Vamos a ver otro más. Libra, Virgo, otra vez Virgo y Leo. Ok, vamos a seguir entonces sacando carticas. Vamos a ver qué hay para ti en este momento. Mira, se me volteó esta carta y la voy a tomar. Mira, tú sabes lo que dice acá. Reencuentros. Reencuentros. Es decir, un encuentro que ya se ha hecho otras veces. Es una persona que no es nueva completamente para ti, sino es una persona que ya tú has visto, que ya tú conoces, que ya tú sabes que existe. Y probablemente posiblemente pueda ser perfectamente un pasado. Tienes aquí una recompensa. Sí que te lo digo. Y sí que mira, también por aquí hay como cierto secretito acá. Vaya, mira qué bonitas las cartas. Me gusta cómo están estas cartas definitivamente, porque me están haciendo notar, me están hablando las cartas, me están hablando definitivamente que hay quizás para ti
o para muchos de ustedes, oye, para muchos de ustedes, aparte de nuevos sentimientos, para otros de ustedes habrán reencuentros. Quizás también para esas nuevas personas o esas personas que están esperando algo nuevo, pueda haber también aquí una gran recompensa. Y también para muchos de ustedes algún secretito por allí guardado que se esté escondiendo. Alguien que no quiera demostrar los sentimientos que tiene, alguien que te esté amando quizás a escondidas, alguna relación que puedas tú tener por allí a escondida o clandestina, también podría estar viéndose aquí en esta situación, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, sigamos más adelante y vamos a ver ahora qué otra cosa nos dicen. Vamos a sacar estas cartas, vamos a sacar de aquí. Voy a mezclar un poco, pero como te digo, voy a sacar cartas de una manera aleatoria. No por lo que quede al final, sino de una manera ahora aleatoria. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren estar hablando, mi querido Capricornio. Vamos a ver aquí. Mira, cuestiones de trabajo. En el trabajo, justamente en el trabajo, en la universidad o en algún sitio donde tú frecuentes y varias personas frecuenten, hay alguien que está como muy pendiente de ti. Pueden ser esto lo que pueda producirse ahora nuevos sentimientos. Sí, señor. Pero también te voy a decir algo. Yo creo que yo quisiera que estuvieras muy, muy pendiente o muy claro con lo que te voy a decir. Probablemente haya para ti o que estés tú ahorita atravesando por una situación en la que hay una situación un poco clandestina. Algo así como que escondidas. No necesariamente tiene que ser una persona que esté con alguien comprometida, pero sí que no quieres que nadie se entere. No quieres que nadie se entere, bien sea porque están en el mismo trabajo, porque en el trabajo está prohibido esa relación, que se haya una relación, no la prohíben de todas, no quieren que haya ningún tipo de relación sentimental con nadie en el trabajo. Eso sucede en muchas partes. En Venezuela eso sucedía, no se aceptaban, donde yo trabajé, no se aceptaban relaciones. Y probablemente pues hay aquí a lo mejor algo escondido por ahí o alguien que está clandestinamente pendiente de ti o que te está queriendo o que se está enamorando de ti y está calladita, no dice nada, pero esto es a nivel de trabajo. También estoy viendo que hay una cierta preocupación de alguien que puede ser el pasado, para algunos de ustedes, del pasado, que está que no duerme, que no, está intranquilo, que de verdad está como decir, hay alguna preocupación de la parte de alguien, pero tiene que ser del pasado. Y es debido también a ese reencuentro que puede ser que haya. O está inquieto o inquieta porque va a haber ese reencuentro y necesita hablar contigo de algo, pero también se ve una persona que está bastante nerviosa, está muy nerviosa para ese encuentro. Algo pasa acá, algo siente o algo presiente quizás esta persona que de verdad, lejos de sentir como alegría, está sintiendo como cierta ansiedad, como que si siente que a lo mejor aquí, a lo mejor lo que está esperando no es. No sé, pero siento que hay alguien que está de verdad bastante preocupado por lo que viene ahora, lo que viene después, bien sea ese reencuentro o quizás después de ese reencuentro lo que esta persona le tiene ahora es cierta tristeza, cierta preocupación por todo lo que hablaron. Probablemente puede ser así, ¿sabes? Porque también te digo, mi querido Capricornio, pero muchos de ustedes están ahora en otro nivel. Por eso te estoy diciendo, aquí hay muchos de mis capricornianos queridos que trabajan tanto, son tan duros para trabajar. Y te voy a decir, muchos de ustedes están ahora en nuevos sentimientos, están en otro nivel, están subiendo otro pedestal. Mientras que la persona del pasado, para muchos de ustedes, realmente está como diciendo ahora, lamentándose lo que tuvo en sus manos y lo perdió, lo que pudo haber sido y no fue, lo que realmente tuvo en su momento y lo dejó perder. Vamos a pues ahora entonces a ver qué nos dicen estas cartas. Vamos a ver qué más hay para ustedes, porque sí veo
mi querido y adorado Capricornio, que tienes una recompensa que viene para ti, una gran recompensa, mientras que esa otra persona del pasado quizás ahora la está viendo fea, la está viendo bastante fuerte, la está viendo que estás bastante difícil. Tú estás ahora en otro nivel. Vuelvo y te repito, estás en un nuevo nivel, estás avanzando, estás como Mario Bros, estás avanzando mucho a otro nivel. Vamos pues a ver, voy a sacar cartas aleatorias y vamos a ver qué pasa aquí. Sí, señor, esa persona quizás lo que pasó fue que se portó realmente mal y ahora tú no quieres nada con esa persona. Hay nuevos sentimientos para ti porque ya de verdad se acabó lo que se daba. Como decir, ya de esto ya no hay más. Te di la oportunidad, le dices tú, mi querido Capricornio. Le estás diciendo, te di la oportunidad de que realmente volviéramos. Te di esa oportunidad para que realmente recapacitaras y te dieras cuenta pues de que en algún momento esta relación se podía terminar para siempre. Pero veo que no, parece ser que no entendiste el mensaje y ahora otra vez, porque sí se veía que era una personita que se portaba mal, ¿no? Mira el mago invertido, eso me está hablando y tú no quieres ningún tipo ahora de responsabilidades ya con esta persona, ya tú no quieres nada con esta persona, no quieres tener sentimientos y eso es quizás lo que pudo haber pasado en un reencuentro, en una llamada telefónica que te hizo la persona, en un mensaje que te mandó o en verse de frente y tú le hablaste y le dijiste claro cómo era todo. Entonces, claro, por eso es que esta persona ahora se siente tan, pero tan desolada. Y tú te estoy viendo, mi querido y adorado Capricornio, que estás como quien dice en la buena, estás como decir, vas para los papeles. Tú estás ya muy claro o muy clara qué es lo que tú quieres realmente en la vida. Ya veo aquí que viene para ti una gran recompensa y lo tienes que escribir. Escríbelo por ahí en un papelito. Viene para mí una recompensa, un amor nuevo, un sentimiento nuevo, esa recompensa tan grande que viene para ti. Vienen sentimientos. En verdad, este 7 de copas es hacer ilusionarse con alguien, estar ilusionado con alguien. Y el 6 de copas, mira tú esto pues. Así como decir, hay sentimientos aquí definitivamente para una nueva persona. Mira esto, qué belleza. El veredicto final. Señoras y señores, mira esto tan bello. Mi querido y adorado Capricornio, no hay la menor duda. Aquí se va a sembrar de nuevo amor en ese jardín, pero es un amor nuevo. Son nuevos sentimientos. Ahora tú estás tomando el control de tu vida. Ya se acabó. Hubo un reencuentro, le dijiste lo que tenías que decirle o le vas a decir de esta agua no. Vas a hablar con esa persona clarito y raspado. Esa persona te va a hablar y tú le vas a decir por aquí no es. Y esa persona mira cómo queda completamente en la miseria, sin poder dormir y de verdad con este 5 de oros, que ese es como decir la roya del amor. Y a ti te veo que quizás hay alguien, puede ser, vuelvo y digo, en el trabajo. Hay que estar pendiente porque puede ser que sea contraproducente esta relación en el trabajo, no lo sé, pero hay alguien que está allí muy pendiente de ti. Hay alguien que secretamente te está viendo, te está observando, te está mirando, te está detallando, te está escaneando a alguien. Sí que te lo digo y eso para mí que pronto se va a dar algo entre ustedes dos. Mira el as de copas aquí. Ese es el veredicto final, ¿ok? Ahora vamos a ver qué nos quieren decir también las cartas de esa persona del pasado. ¿Qué mensajes puede estar mandando? Porque estas son mensajes del pasado. Personas del pasado. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a ver aquí que dice, ha intentado olvidar, pero no ha podido. Eso es cierto y verdadero. Una persona que hizo tener contigo un reencuentro y quizás al ver las explicaciones o
el resultado que tuvo contigo con respecto a ese encuentro no le fue nada bien. Quizás le hablaste claro. Yo debo imaginarme, mi querido Capri, le hablaste claro y le dijiste, mira, esto es así ya aquí no hay más nada, aquí ya de verdad no se ve nada. Pero es que no hace falta ni siquiera que yo te diga esto, porque de verdad que las cartas están hablando solitas, de que de verdad tú estás ahora en otra onda, te ves completamente como has avanzado. Eso es lo que me impresiona de la manera como tú has avanzado, porque tú antes te dejabas mucho, ¿no? Antes como que eras un poquito más, digamos, tímido o tímida para tomar decisiones, pero ahora yo te estoy viendo que estás, que no quieres comer con nada, o sea, no quieres para nada, no quieres ceder ni un milímetro. Eso es lo que importa, mi querido y adorado Capricornio. Vamos a leer aquí una cartita. Vamos a ver esos mensajitos tan bonitos que hay, esos pensamientos. Y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas por aquí, ¿sí? Vamos a ver aquí. Tomemos esta. ¿Qué tan complicado esto? Tú tan dentro de mi pecho y yo tan fuera de tu vida. ¡Wow! Mira esto, pues. Esto no sé si ahora te lo está diciendo esta persona a ti. Pero yo creo que ahora es esta persona que te lo está diciendo. ¿Qué tan complicado esto? Tú tan dentro de mi pecho, porque ahora estás tú dentro de su pecho y de su corazón y de su mente. Y yo tan fuera de tu vida. Sí, señor, porque ahora hay otra persona diferente en tu vida. Vaya, vaya, vaya. Nuevos sentimientos, ¿sabes? Pero todo fue porque tú también te liberaste. Tú también dijiste, ahora yo tomo el control de mi vida. Ya está bueno. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Te quiero un montón y bye bye.